Buenos días, Iglesia de Identidad. Es un honor estar con ustedes, familia. También les doy la bienvenida a los que están escuchando desde lejos por toda América Latina, incluso de Estados Unidos. Es nuestro honor poder compartir con ustedes un mensaje de esperanza de la palabra de Dios. Esta semana sí ha sido un reto para muchos de nosotros. Nos encontramos en situaciones de cambio, situaciones difíciles, pero nuestro Dios está con nosotros y hemos visto su respaldo entre nosotros en cómo los grupos Hábitat, que son nuestros grupos de hogar, se están uniendo más y más por formas electrónicas. Estamos viendo necesidades entre nosotros, las cuales estamos pudiendo cubrir, necesidades básicas. Y para nosotros es una forma de ver la mano de Dios obrando de forma milagrosa. Si tú no haces parte de un grupo Hábitat aquí en Torreón, les animo a que se pongan en contacto con nosotros a través de la página de Facebook o algún contacto de la iglesia y que nos pidan que les agreguemos a un grupo Hábitat para que tengan esa cobertura pastoral de los líderes que estemos en contacto contigo. Estamos en una jornada muy emocionante a través del libro de Hechos. ¿Qué es el libro de Hechos? Es la historia de la primera iglesia en la Biblia. Hemos visto desde el inicio del libro que Jesús, después de su muerte y su resurrección, es entronado en el cielo como Señor y como Rey, con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hemos visto que en la espera de sus discípulos, ellos se congregan, oran con fervor y Jesús mismo los llena de su espíritu, y ellos se encuentran con un nuevo poder para realizar el trabajo de Jesús aquí en la tierra, para ser sus manos y sus pies y para anunciar las buenas noticias de que Él es Rey del reino de Dios. Hemos visto ahora una comunidad de discípulos, de seguidores de Cristo, que están viendo que ya el templo en Jerusalén ha sido suplido, que ellos mismos son el templo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que ellos se dan cuenta de eso? El templo es el lugar donde Dios y su lugar, el cielo, se une a la tierra. Y todo su resplandor y su gloria se hacen presentes, se hacen manifiestos. Y estamos viendo que en la misma iglesia ellos están viendo eso. Es el lugar donde la gente encuentra el perdón de Dios a través del sacrificio apropiado, que ahora es Jesús de una vez para siempre. Él hizo el sacrificio por nuestros pecados. Tenemos perdón y Dios nos llena de su presencia, de su espíritu cuando ponemos nuestra fe en Él. Y ellos se encontraron lo mismo. Ahora vemos una comunidad en que no hay necesitados. ¿Por qué? Porque ellos con sus corazones transformados están viendo unos por los otros y llenando las necesidades básicas que tienen. Hasta están vendiendo sus propiedades para juntar dinero y poder suplir las necesidades de gente que sí se encuentra en necesidad. Igual que algunos de nosotros hemos visto en estos días aquí en La Laguna. También estamos viendo que Dios está retando a esa comunidad a llevar una ética económica muy fuerte. Vimos la semana pasada la historia de Ananías y Zafira y las consecuencias de haber mentido sobre la cantidad de dinero que ellos aportaron a la iglesia. No hay que hacer eso, hay que ser honestos en nuestro trato, en nuestra economía. Ahora hemos visto discípulos que han sido presos y que Dios los ha librado porque han sido fieles a Él. Fueron presos por anunciar la palabra de Cristo, por anunciar que Él gobierna, que Él es Rey. Pero Él les ha dado su libertad de forma milagrosa. Ahora, esta semana vemos a un siervo del Señor,
un nuevo discípulo que se llama Esteban. Esteban es un hombre que por su integridad han elegido para que sea un diácono, un siervo que atiende las mesas, que está viendo por las necesidades de las viudas en la comunidad de los cristianos. ¿Por qué están viendo por las necesidades de las viudas? Porque son una familia. Muchas de ellas han perdido a sus familias por poner su confianza en Jesús, por ser inmersos en Jesús. Estas personas inmersas en Él por su fe han sido rechazados por su familia. Entonces ellos están viendo por sus necesidades. Lo mismo que haría una familia por ellas si aún estuvieran unidas. Esteban sigue anunciando las buenas noticias de Jesús, aunque está atendiendo las mesas, como dice la Biblia. Y algunos judíos lo están retando porque sienten una cierta amenaza. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús nos enseña que nosotros somos el templo de Dios. Pues qué bien, qué padre, su presencia está aquí dentro de nosotros, porque es una amenaza, porque ellos defienden un símbolo del judaísmo a toda costa, y es el edificio del templo de Dios. Y sienten que los cristianos, incluso Esteban, están retando ese símbolo de su fe. Entonces, estos judíos pagan a algunas personas a levantar cargos en contra de Esteban. En el capítulo 6, en el versículo 9, dice: cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Ok, tenemos falsos cargos hasta cierto punto en contra de un siervo de Dios, Esteban. Pero él se encuentra ahora con una audiencia perfecta. ¿Qué pasa? En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron en la mirada de Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Ahora, yo no sé cómo se ve la cara de un ángel, pero ellos se dieron cuenta que algo cambió en su rostro. Y yo no sé si él se dio cuenta de lo que ellos vieron, pero se dio cuenta de que se fijaron atentamente en él, que era un momento propicio para anunciar de forma muy explícita el mensaje de Cristo. Muy bien. En el fútbol, qué chistoso que un americano les platique del fútbol internacional, pero se me hace conveniente en este momento. Cuando es un penal y el que va a intentar meter el penal, ¿cómo es que se prepara? ¿Qué es lo que hace antes de patear al balón? Pues primero pone el balón en su lugar y luego da unos pasos hacia atrás, unos 4 pasos, a lo mejor unos 2 pasos hacia un lado, y prepara su mente, se enfoca. Y luego tiene que recorrer los mismos pasos para poder darle la patada al balón en el lugar exacto, con su meta exacta. Vemos que en el fútbol hay un rango de vuelo de un arquero que es máximo de 3 metros. Entonces tiene unos 66 centímetros de cada lado en donde meter el balón sin que el arquero lo atrape. ¿Por qué digo esto? Porque Esteban hizo algo muy parecido en este momento. Él se da unos pasos para atrás en la historia de los mismos judíos, del pueblo de Dios, para pensar cuáles son los puntos principales que debo recordarles y de qué forma voy a tratar esos puntos para que se den cuenta de que Jesús ahora es Rey y que nosotros somos el templo del Señor. Entonces,
él menciona algunas personas claves en la historia de Israel y les enseña que Dios ha hecho que esta iglesia sea el reemplazo del edificio del templo. Ahora, lo que vamos a ver con esta historia de Esteban es que a lo largo de la historia del pueblo de Dios, Dios elige a unos líderes que son rechazados, pero son elegidos para ser libertadores, para ser redentores para su pueblo. Pero muchas veces son rechazados no por los de fuera, sino por el mismo pueblo de Dios, por los israelitas. Comenzamos la historia con Abraham y luego transicionamos a José. José es un descendiente de Abraham y Dios lo ha elegido para ser un libertador de su pueblo. ¿Pero de qué forma? Pues primero, él comienza a tener sueños de grandeza, y se los cuenta a sus hermanos, quienes se ponen celosos y lo rechazan y lo venden como esclavo a Egipto. Pero Dios sí lo lleva a Egipto y él sufre un tiempo, pero Dios lo levanta al segundo lugar de mando de todo Egipto bajo el faraón. Luego los hermanos en Israel comienzan a pasar hambre y Dios lleva a los hermanos a Egipto a buscar la comida que José, a través de la interpretación del sueño del faraón, ha comenzado a juntar alimentos. Los hermanos van, no reconocen a su hermano, se dirigen con él y él a lo largo del tiempo se revela a ellos. Y él les provee comida, él pide que traigan a su papá y ahí hay una redención a través del hermano rechazado que Dios había elegido, y Dios salva a su pueblo en un tiempo de hambre severa. Luego pasamos a Moisés. Moisés es un hombre israelita que nace en Egipto, ya para finales del tiempo de esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Y Moisés crece en la casa del faraón. Él se ve privilegiado, él se ve educado por los mismos egipcios. Y un día él está viendo a un hermano suyo de los hebreos maltratado por un egipcio y mata al egipcio. Al día siguiente, dos hermanos suyos hebreos se están peleando. Él llega con ellos, comienza a intervenir y le dice uno: ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar igual que al egipcio ayer? Y se pone nervioso Moisés, se da cuenta que mismo que él había defendido a un hermano suyo, él está siendo rechazado por sus propios hermanos, por su propio pueblo, y se va al desierto donde Dios lo llama. ¿Cómo es que lo llama? Se le aparece en medio de un arbusto, una zarza ardiente. En ese momento vemos la unión del cielo, que es el lugar de Dios, y la tierra. Dios está presente ahí con Moisés y lo llama para liberar a su pueblo. Moisés regresa y regresa a Egipto en el tiempo apropiado y sí redime a su pueblo después de las plagas, las 10 plagas. Se sale el pueblo. Dios los lleva de forma milagrosa al monte Sinaí, donde Dios se parece otra vez a Moisés y le da los 10 mandamientos, pero también le da la instrucción de construirle un tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Es la tienda, la casa donde Dios se reuniría con su pueblo. Cuando Moisés desciende del monte, ¿qué encuentra? Encuentra que el mismo pueblo a quien Dios ha rescatado de forma milagrosa ha levantado un ídolo y han comenzado a adorar a sus dioses anteriores, sus ídolos falsos. Es la tendencia del hombre.
es la tendencia del pueblo de Dios, de fijar nuestros ojos no en el Creador, sino en lo creado. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Comenzamos a parecernos a esos ídolos, esas cosas imperfectas, esas cosas que hemos creado desde nuestra perfección. Y sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Sufrimos las consecuencias de actuar de formas que Dios nunca diseñó que actuáramos. Ahora, seguimos con la historia muy breve de David. David fue el rey más grande de Israel, más preciado por su pueblo. Y David le pidió a Dios el honor de construirle un templo fijo. Pero es interesante que siendo mismo un hombre según el corazón de Dios, Dios no le concede ese deseo, sino deja que su mismo hijo, Salomón, le construya el templo. En la historia de hoy, vemos que Dios le da un mensaje a Israel y es un mensaje para David. Te dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Dios le hace saber que Él no se puede constringir a un lugar como el templo, aunque sí, el templo tuvo su propósito. Y el pueblo de Dios aprendió lo que es tener la presencia de Dios con ellos a través del templo. El templo nada más fue una seña acerca de lo que venía. Algo mucho mayor, mucho mejor que un edificio como templo. Quiero que se imaginen que vamos de viaje. Vamos a decir que vamos a Estados Unidos, vamos a San Antonio, ¿sí? Vamos manejando en el carro, hemos pasado por el desierto, estamos cansados, a veces nos sentimos perdidos porque no hemos visto buenas señas y de repente llegamos a un lugar donde hay una señal que dice San Antonio a 200 kilómetros. Bueno, vamos a agregarles algunos más, a 400 kilómetros. Pero no solo es una señal, sino es un lugar hermoso. Es tipo un oasis, hay árboles, hay sombra, hay flores, es un lugar hermoso. Y decidimos bajarnos del auto un rato, decidimos sentarnos y está tan refrescante estar ahí que decidimos pues quedarnos ahí. Estamos contentos. Imagínense que así está el pueblo de Dios. Ellos se encuentran tan contentos con el templo, el edificio, que no quieren avanzar, no quieren aceptar las profecías que Dios les ha hecho, que un día ese templo, ese edificio sería reemplazado. Que el templo se encontró en la misma persona de Jesús, en donde se une perfectamente el cielo y la tierra. Jesús es levantado al lugar alto en el cielo como rey con autoridad y ahora el templo somos nosotros. Y muchos judíos dicen, no puede ser, hay que defender este edificio precioso, hermoso, a toda costa. Ahí se encuentran. Por eso tienen a Esteban aquí en este lugar. Y él dice, ¿saben qué? Ustedes creen que están del lado correcto de la historia. Y en este momento se encuentran del lado equivocado. Van en contra de los planes de Dios. Van en contra del mover de Dios en este momento. Rechazaron a la misma barca de salvación que es Jesús. La pregunta ahora es que ¿de qué lado estamos nosotros de la historia? ¿De qué lado nos encontramos, me encuentro yo? ¿Estoy del lado del mover de Dios a través de su templo o me encuentro fuera? ¿Tú estás siendo parte de la solución o parte de la destrucción? Una vida fundada sobre los cimientos de la fe en Jesús trae restauración a la humanidad y a la tierra.
Y es por el poder divino del Espíritu Santo quien habita dentro de cada persona que le cree a Jesús y se somete a Él como Señor. Una vida desenfrenada bajo su propia soberanía trae destrucción sobre sí misma y sobre la tierra. Y lo vemos de muchas formas. La tierra sufre por nuestra irresponsabilidad. Ahora quiero contarles algo de mi historia, mi propia historia. Leslie, mi esposa y yo hemos hecho muchos viajes a lo largo de nuestro matrimonio a visitar a mis papás. Y siempre pasamos por un pueblo que se llama Fredericksburg. Cada vez que nosotros pasábamos por ese pueblo, interesantemente, se encontraba ese lugar en un tiempo de frío y con neblina. Y nosotros teníamos la idea de que era un lugar así, de frío y siempre así húmedo con neblina. Pero hace unos años Dios nos llevó a vivir a ese lugar y vimos que no es siempre así. De hecho, muy pocas veces es así. Pero teníamos esa idea. Puede ser que tú en este momento, este tiempo de reto, este tiempo de cambios, este tiempo de incertidumbre, te encuentres en una nube o en una neblina. Sientes que no ves hacia adelante, sientes que no ves un futuro para ti y para tu familia. Quiero que sepas algo, que no eres emocionalmente inferior, que no eres un hijastro de Dios rechazado por tu falta de confianza en este momento. Es un tiempo difícil, es un tiempo en que muchos hemos experimentado algo de miedo, del virus, de la economía que parece que fracasa, de la vacuna que puede salir, que nos podría hacer mal, no sabemos, de estar en cadena perpetua en nuestras casas, algunos con nuestras familias. No te preocupes, toma un tiempo tú con Dios para expresar tus frustraciones, tu miedo y puede ser que tu enojo con Dios. Te voy a retar que lo hagas con honestidad y franqueza. Que no te pongas así con la mascarilla de que todo está bien para acercarte a Dios. Cuando nos acercamos a Él, es con toda franqueza. Él nos acepta tal y como somos. Ustedes saben que Jeremías, un profeta de Dios en el Antiguo Testamento, lo hizo también. Jeremías fue un pastor del pueblo de Dios en Jerusalén durante un tiempo muy difícil. Durante un tiempo de colapso económico, problemas políticos, desempleo, desastre, hambruna, muerte incluso. No fue un tiempo fácil para él. ¿Y qué hizo él? Él grabó sus emociones crudas en el libro que se llama Lamentaciones. ¿Sabías tú que hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones? Qué chistoso, ¿no? Quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Lamentaciones que escribió Jeremías. Y vamos a leer unos versículos. Capítulo 3, a partir del versículo 2. Dice así Jeremías: Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez, todo el día, hablando de Dios. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro, como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león, esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. ¡Wow! Qué interesante. Qué interesante que un hombre que escribió 2 libros de la Biblia, cuyos hechos están escritos en 2 libros, pueda expresarse así con Dios. Él está listo a que llegues con Él y te expreses tal y como te sientas.
Pero también te voy a dar un reto. Que recuerden que también Jesús hizo esto. Jesús, la noche antes de su crucifixión, fue a un lugar solo. Llevó a 2 discípulos con él, a unos amigos. No quiso estar completamente solo y luego se aparta de ellos y expresa su temor ante lo que le espera muy pronto. Y hasta se le salen gotas de sangre de la frente cuando se le rompen sus vasos sanguíneos de la intensidad de su oración. Pero ¿qué pasa después? Él se levanta y él enfrenta su destino, su llamado. También Jeremías hace lo mismo. A partir del versículo 22, muy pocos versículos después, Jeremías comienza a acordarse de las promesas de Dios, de que Él es fiel. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, yo esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Muy bien. Jeremías él sabía que Dios no lo había abandonado. Él se sentía así. Pero su vida estaba fundada en las promesas de Dios. Y él sabía que a lo largo de su vida Dios le había sido fiel a través de todo lo que había sufrido, y había sido mucho. Él luchó, pero regresó más fuerte y refinado como el oro. Ahora que tú tomes tu momento con Dios, lo más probable lo dirás con lágrimas en la cara. Pero dile, sé honesto. Ahora sí. Señor, yo sé que tú estás en control de esta situación. Jesús, tú ya ganaste la victoria contra el enemigo, quien celebra la devastación de esta crisis. Sí, el enemigo está contento, pero yo confío que hoy voy a salir victorioso y refinado como el oro. Tus misericordias son nuevas hacia mi vida a cada mañana, Dios. Así como tú has sido bueno y generoso conmigo, permite que yo sea de bendición y de ánimo a otros en medio de esta crisis. Señor, brilla a través de mí. Esa es nuestra oración. Espero que también a cada momento, a cada día que tú sientas esa desesperación, que tomes un tiempo con tu Dios. A lo mejor hay alguien aquí hoy que no ha entregado su vida a Jesucristo, que no encuentra su vida llena de ese poder milagroso del Espíritu Santo que nos llena a consecuencia de entregar nuestra vida a Él y poner nuestra confianza en Él y recibir su perdón. Y quiero orar con ustedes en este momento. Por favor, oren conmigo. Señor Jesús, yo te entrego mi vida y mi corazón. Yo te entrego mi vida del pecado para que tú me des tu vida de justicia. Gracias, Jesús, que tú me llenas de tu Espíritu Santo y haces de mi vida un templo de tu Espíritu. Gracias porque tú me darás victoria en esta vida y me harás de bendición a los que están a mi alrededor. Hoy te entrego mi corazón. En tu precioso nombre, Jesús, yo oro. Amén. Amigos, hermanos, por favor, sigan viendo por las necesidades de los que están a su alrededor. Por favor, llamen a los que tengan como contactos, a los de sus grupos Habitat. Manténganse en contacto con sus líderes, con sus pastores, y los esperamos para la próxima semana. Los amamos.